El 28 de agosto se cumplió un año más de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así llamada. Entre el 27 y el 29 de agosto del 2002, o sea, hace 7 años también, se efectuaron las exhumaciones para identificación de restos humanos en la zona de Sancaipata, Totos, provincia de Cangallo, Ayacucho. Y cuando finalmente la plataforma conjunta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación intenta entregar a los pobladores, supuestamente devolverles los restos de sus deudos desaparecidos durante la lucha contra Sendero Luminoso, la comunidad rechazó la entrega de esos restos, señalando que no eran los de sus parientes o desaparecidos. Sobre este suceso, que pone en evidencia una vez más que dicha comisión no habló con verdad, no procuró la reconciliación y simplemente tenía un sesgo político destinado a, por supuesto, condenar a policías y militares y a toda la sociedad peruana, vamos a dialogar con el antropólogo Enrique Sarmiento, experto en el tema y quien hace seguimiento de estas exhumaciones de la Comisión de la Verdad desde hace muchos años. Bienvenido, Enrique, al programa. Bueno, yo quisiera que usted nos cuente qué fue lo que ocurrió realmente en Sancaipata. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que para hablar de este caso sobre las exhumaciones en Sancaipata hay que realizar algunas precisiones, ¿no? En primer lugar, estamos frente a un operativo militar conjunto con la población, ¿no? Las poblaciones, digamos, como Paras, Ocros, como, digamos, Cancha Cancha, que habían sufrido, digamos, los ataques de Sendero Luminoso. Entonces, de manera conjunta es que se realiza un operativo en la zona de Quespillacta, Chuchi, creo que hasta ahí, digamos, es la información que todos manejamos, ¿no? Lo interesante primero es eso, ¿no? Que es un operativo en conjunto. Ahora, perdón, como consecuencia de ese operativo, ¿qué fue lo que ocurrió? Según la denuncia preexistente a esta exhumación, hubo 15 desaparecidos. Sí, exacto, 15 desaparecidos, y como consecuencia de los trabajos de exhumación, el día de la presentación del informe pericial, solamente dieron cuenta de la identificación, digamos, a ciencia cierta de uno de las personas, y por verificar otras 2 más, ¿no? Entonces, ¿Y los 15? Bueno, ¿nunca los encontraron? Aparentemente, en realidad no pudieron identificarlos, ¿no? Porque ellos hacen mención, justo en esa reunión en la cual se presenta el informe pericial, que habían algunos huesos en un estado tan deplorable, tan, digamos, partido, destrozado, que era imposible incluso someterlo a la prueba del ADN, ¿no? Entiendo que del informe que usted ha presentado, Enrique, se desprende también, entre otras cosas, que, bueno, eran 15 restos que debían haberse encontrado en la fosa, solamente encontraron 3 devorados por las alimañas, los perros, en fin, han usado una serie de argumentos para explicar la situación, pero que además les habían cambiado la ropa. Claro, a ver, justo lo primero que, digamos, previamente a la presentación del informe pericial, la población ya había presentado algunas quejas en cuanto a que los peritos antropólogos no habían realizado estas labores de exhumación en los lugares que ellos habían señalado, es decir, que la población había señalado, ¿no? Entonces, incluso se realizó una investigación, una visita, una inspección a la zona, pero finalmente pues prevaleció la opinión de los forenses, quienes decían que no eran fosas, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente. Ahora, digamos, un detalle interesante es que cuando se presenta digamos, esta primera conclusión del informe pericial, en el cual solamente logra identificarse a una persona, ahí es donde ellos reaccionan de manera indignada
y preguntan pues por qué solamente han logrado identificar a una sola persona, ¿no? De repente se han equivocado, probablemente de ser cierto qué certeza nosotros tenemos que ese individuo realmente pertenezca a la familia a la cual se le había atribuido, ¿no? Y ahí es donde se genera una serie de reclamos y preguntas puntuales en cuanto a los procedimientos que se utilizaron en la investigación forense, ¿no? Que Lo que a mí me sorprende, porque hay un video sobre el tema, es que evidentemente solo han encontrado 3 restos, de los cuales uno pertenecería en forma comprobada a una de las 15 víctimas, y los otros 2 estaban sujetos a que se analizara el ADN. ¿No es así? Sí, sí, exacto. ¿Y qué pasó con el análisis de ADN? Bueno, según este documento audiovisual que hemos observado, en cuanto a en la reunión de la presentación del informe pericial, el fiscal Villavicencio comunicaba que los laboratorios extranjeros, que es donde iban a enviar las muestras, se habían comprometido a dar los resultados en 3 meses, ¿no? Sin embargo, incluso hasta la presentación del mismo informe de la Comisión de la Verdad, un año después, no se sabía nada. O sea, las conclusiones de la comisión se emiten cuando todavía no había resultados del ADN. Exacto, ¿no? Entonces, en ese momento, sobre 15 supuestos cadáveres enterrados en esta supuesta fosa, solo se había identificado a uno. Sí. ¿Y esto se ha repetido en otras exhumaciones? A ver, en realidad lo que a mí en particular, como investigador, me llama la atención son los ciertos procedimientos en la investigación forense, ¿no? Por ejemplo, una de las precisiones que hace uno de los monitores, que es Luis Fondebride, que es argentino, les explicaba... ¿Es un antropólogo argentino? Sí, y él les explicaba que, bueno, en primer lugar se habían perdido todos los demás restos por la zona, ¿no? Una zona geográfica muy agreste, muy en pendiente, que por esa razón... O sea, 12 restos perdidos, 2 hasta ahora no identificados y solamente 1 identificado, pero sobre esa base la comisión concluyó, porque yo recuerdo haber visto en el video que Sofía Mager, miembro de la comisión, sostenía que de todas maneras iba a hacer la denuncia correspondiente. Claro, eso es cierto, ¿no? Ahora que se pueda visualizar probablemente públicamente esto, se va a observar eso. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Entonces, una de las argumentaciones de estos peritos para explicar precisamente por qué es que se perdieron tantos restos eran las características geográficas, ¿no? Ellos lo describen, el perito Fondebride lo describe como una zona muy agreste, muy en pendiente. Y lo interesante es que la población que conoce obviamente su zona le aclara, ¿no? Que precisamente ese lugar donde están las fosas era una zona casi como pampa, casi como un llano. Y aparte ellos tenían información que esas fosas eran más profundas de lo que ellos habían trabajado, ¿no? Por tanto, les parecía a ellos imposible que se hayan perdido tantos restos, ¿no? ¿Y la vestimenta? También es otro detalle interesante, ¿no? Porque como no lograron reconocer a las osamentas a través de las vestimentas, Fondebride les dice pues que de manera para mí insólita, desconcertante, que probablemente, más que probablemente, aseguró que en esa base militar les habían cambiado las vestimentas a las personas detenidas antes de ejecutarlos. Sí, una especie de boutique, ¿no? Una especie de bazar. ¿En qué tiempo? Si sabemos que a esa gente, a esa pobre gente, estos hermanos nuestros, en todo caso, si fueron víctimas al final de la alevosa ofensiva desatada por los terroristas en contra el Perú, los mataron. Han tenido tiempo de llevarlos a un cuartel, cambiarles la ropa y después de eso matarlos. ¿Usted cree que esto ha sido así? No, me parece risible, ¿no? Lo que sí me preocupa es que no haya un pronunciamiento, bueno, por lo menos
se desconoce un pronunciamiento oficial respecto a esto, ¿no? Que suena realmente hilarante, ¿no? Y bien, lo que sí he visto, digamos, a través de las declaraciones, a través que he hecho seguimientos de los grupos de peritos forenses, que manejan el mismo criterio en cuanto a las vestimentas, no le dan la importancia del caso en la identificación, y por tanto pareciera que todos de manera implícita, discreta, manejan esta tesis de la hipótesis donde se cambiarían las vestimentas a los detenidos antes de ejecutarlo. Creo que es algo que requiere una explicación y en todo caso necesita ser demostrado de manera fehaciente, ¿no? ¿Qué hacemos de ahora en adelante? Yo creo que sería bueno que emerja del Congreso por lo pronto una comisión que investigue todas estas irregularidades, porque aquí la Comisión de la Verdad pretende sancionar una especie de historia del Perú, de nueva historia del Perú en base a sus conclusiones. Y estamos viendo que hay aquí tremendas deficiencias. Sí, por lo menos en cuanto a los procedimientos de investigación forense, yo tengo observaciones puntuales, ¿no? Aparte de las que rápidamente hemos reseñado. En las exhumaciones, uno de los aspectos que a mí nunca me convencieron era el hecho de utilizar parámetros y rangos de poblaciones norteamericanas y hasta europeas en la identificación de las poblaciones andinas del tiempo de la violencia política, ¿no? Y era una especie, pues, de ensalada de parámetros y rangos. ¿Y esto qué significa? Que al usar el parámetro de una N distinta a la andina, se está utilizando un parámetro inválido, o sea, eso no sirve. Desde mi punto de vista, efectivamente, es cierto, ¿no? Es inaudito. Y lo puedo, ahora, no es algo que a mí se me ocurra decirlo, hay muchos prestigiosos investigadores que hacen esta precisión respecto a la necesidad que para la identificación de osamentas, restos óseos, se cree, se organice, se forme los parámetros y rangos de las poblaciones que van a ser identificadas. Ese es como principio básico de una investigación que busca la identificación de restos, ¿no? Bien, Enrique, yo le agradezco mucho, ha sido muy interesante lo que nos ha escrito con seriedad profesional y con preocupación por el Perú el antropólogo Enrique Sarmiento. ¿Qué dirá la Comisión de la Verdad de esta gravísima denuncia? ¿Qué puede decir la Comisión de la Verdad cuando esta situación, por información que hemos recibido nosotros, se ha repetido no solamente en Sancaipata, sino en otros predios de Perú, donde se ha exhumado con los mismos criterios? Vale decir, se hace una suerte de proyección y se dice, hay 15 desaparecidos, encontramos 3, 1 identificado, igual vale para denunciar por 15 desaparecidos. Perdón, si me permite una última precisión. Sí. El ánimo personal simplemente es aportar o colaborar desde el punto de vista científico precisamente a estas investigaciones forenses, ¿no? Este es en todo caso mi deseo, mi motivación, ¿no? Como quiera que es un tema muy sensible, ¿no? y que requiere, digamos, una pronta solución. Espero que así sea. Y como decía, adicionalmente a ello, se proyectan los 15, se encuentran 2, hay uno que es válido aparentemente como identificación, y resulta que los parámetros que se usan corresponden a etnias que no son andinas ni peruanas, sino de otras latitudes, y cosas por el estilo, que reflejan lo que además se ve en el video cuando Sofía Mager dice, bueno, no se preocupen, porque vamos a denunciar de todas maneras. Bueno, pues nosotros vamos a seguir denunciando de todas maneras estas irregularidades, porque como lo he dicho ya muchas veces en este programa, queremos que se llegue real y efectivamente a la verdad y real y efectivamente a la reconciliación.